Sí, estamos una vez más aquí haciendo una reseña sobre los brokers de acciones binarias. En esta ocasión vamos a hablar sobre el broker EasyTrader, ¿vale? En principio el broker EasyTrader es uno de los brokers más antiguos, ¿vale? Con OptionBit y AnyOption, ¿vale? Que viene desde el 2008, que aún continúa. Es un broker que está regulado, ¿vale? Para ver la regulación del broker, en este caso vamos a ir aquí, ¿vale? Ponemos regulación. Lo tengo ya acá abierto. Vamos a ver la regulación de los países donde está regulado, ¿vale? Italia, Francia, España, ¿vale? Muy importante que esté regulado en España. Está en Portugal para las personas que están en Portugal o en Brasil, ¿vale? En el Reino Unido, ¿vale? Tenemos varios sitios donde está auditado, ¿vale? Eso nos da un poco de confianza frente a brokers que no están regulados, ¿vale? O hay brokers que están regulados solamente en Chipre, pero no tienen la regulación en los otros países. Pues aquí podemos encontrar que sí tienen los otros países. Todo bastante bien, ¿vale? Que vamos a regulación, y si queremos saber un poco más del broker podemos ver aquí acerca de nosotros, ¿vale? Acerca de nosotros. Empecé en el 2008, como lo hemos visto, ¿vale? Está regulado, también lo pone, y también nos pone de que es parte del grupo que cotiza en la bolsa, en el Nasdaq, ¿vale? Win Gaming Media, ¿vale? Ellos, la empresa, bueno, la empresa privada que gestiona este broker. Este broker cotiza en la bolsa en Estados Unidos, en el Nasdaq, para ser exacto. En el blog, ¿vale? En el artículo podéis ver el artículo directo que os envía directamente a la página, ¿vale? Para que podáis ver el precio de las acciones. No valen casi nada, pero bueno, tampoco es una gran despesa. No vamos a compararlo con Google o con Apple, ¿no? Una vez visto esto, ¿vale? Vamos a su página. Si queremos abrir una cuenta, damos aquí para abrir una cuenta. Si queremos ver operaciones, que ahora vamos a ver, banca no nos va a salir nada. Centro de educación nos dice lo que cosas principales, tampoco es tan avanzada, ¿vale? A menos que ya abramos una cuenta, vamos a ver que tenía distintos tipos de cuenta, pero fuera de que no vamos a abrir una cuenta, tenemos algunos artículos educativos, glosario, principales cosas para saber, ¿vale? Un ebook, ¿vale? Muy simple, sobre todo para EasyTrader. Guía básica, ante todo, muy básico. Y después tenemos una revista. Aquí vamos a ver la revista que tiene el broker, ¿vale? Que es Binary Options Magazine, ¿vale? Una revista con unos artículos. Empezó a finales del 2013 y ahí va evolucionando poco a poco. Es una revista online, ¿vale? También podemos suscribirnos a ella. Lo ventajoso es de que que nos podemos llamar y que tardan 30 segundos en principio, ¿vale? Según lo que dicen ellos, podemos chatar directamente con ellos, ¿vale? Una vez visto esto, vamos a ir directamente a una cuenta, ¿vale? A una cuenta que ya está abierta, ¿vale? Para ver cómo operamos. En este caso aquí la tenemos, ¿vale? Tenemos nuestra cuenta, ¿vale? Aquí vemos nuestro nombre. Si queremos después ir a menú, tenemos que darle encima de nuestro dinero, nuestro saldo, y vamos a ir a menú, ¿vale? Porque aquí no nos enseña en este caso. Ya que tenemos nuestra cuenta, en principio ofrece tres tipos de opciones, 4 si las pedimos, ¿vale? Las opciones binarias, las tradicionales, ¿vale? En las que caducan cada 15 minutos, ¿vale? 15, como vemos. Para esto, para negociar, pues podemos coger acciones de Estados Unidos, si queremos a largo plazo, materias primas, otros tipos de índices, ¿vale? En este caso, si queremos largo plazo, pues seleccionamos largo plazo. El tipo de activo, por ejemplo, que nos da en este momento, por ejemplo, que damos Facebook, ¿vale? Y nos dice al final del día, vencimiento al final del día. Solamente nos queda para el final del día a largo plazo, ¿vale? Si lo cogemos directamente y no sea a largo plazo, ¿vale? También podemos coger las acciones de Facebook, donde salen. Corto plazo, ahora mismo, aquí están, ¿vale? Y no las tenemos cada 30 minutos en este momento que caducan, ¿vale? Para hacer alguna operación, aquí nos dice el porcentaje que nos ofrece en el momento, varía. Ese es el broker que más ofrece rentabilidad, que es el 95%. Ningún otro broker ofrece el 95%, pero como todos los brokers del máximo, no siempre están ofreciendo esa cantidad, ¿vale? Para hacer una operación, si queremos que va a subir un call y si queremos que va a caer, es un put, ¿vale? Normal. Si queremos hacer la operación, ponemos call, ¿vale? La operación mínima aquí serían $25, ¿vale? Y aquí nos dice lo que vamos a ganar, ¿vale? Y aquí nos dice lo que vamos a nosotros a recuperar. No siempre vamos a perder todo el capital.
Si nos regresa una parte. Muy pequeña en este caso, pero bueno, nos regresa un porcentaje más o menos, creo que es un 5%, un 3%, no lo sé muy bien ahora mismo, según el tipo de las opciones. Nada más, si queremos aceptar, le damos a ejecutar, porque queremos. Yo ahora mismo voy a volver a la acción. Ahora mismo creo que no, ¿vale? Aquí cancelamos, creo que va a bajar. Hago una operación de 25 y lo pongo ejecutar, ¿vale? Ahora mismo está fuera de conexión porque ya se va a acabar el tiempo de vencimiento, pero la ponemos y hace directamente la operación, ¿vale? Ahora vamos a ir a Sell Option, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que aquí nosotros tenemos la oportunidad, esto es bastante interesante en este broker, vemos que no tiene muchas opciones de un toque y cosas así, no tiene esto, pero tiene esta opción de Sell Option. Sell Option no son todas, no tenemos oportunidad para para todas las acciones, de todo lo que queramos. Por ejemplo, vamos a Estados Unidos, damos la acción, no nos da todas a la vez, perdón, pero nos da la opción de que nosotros podamos vender la acción antes de tiempo. ¿Qué significa esto? De que si yo creo que no voy a ganar, ¿vale? En este caso que tengo aquí, vamos otra vez a las divisas. Y tengo yo la libra, ¿vale? Que me ofrece la libra. Si yo creo de que no va, por este caso va a hacer un call, ¿vale? 25 no sé si me da tiempo, aquí me da oportunidad, pero no sé si me va a dar el tiempo. Sí, me da el tiempo. antes de la última oportunidad tengo unos segundos. Cuando tengo esos segundos, después de eso, yo puedo vender la opción anticipadamente. Es decir, ¿qué significa anticipadamente? Siempre son los últimos 5 minutos, son las 19:50. El reloj real, menos el reloj actual, me dice que van a ser las 45 dentro de 35 segundos, ¿vale? Vamos a verlo ahora, cuando venza, ¿vale? Antes de 5 minutos, yo puedo vender la opción antes de que caduque, con pérdidas o ganancias. Es decir, si en el minuto 47, 3 minutos antes de que caduque la opción, voy ganando un poco y no quiero arriesgarme a que vuelva a bajar, yo puedo venderla antes. O si está cayendo y no quiero que caiga más y quiero vender antes, lo que hago es venderla antes, ¿vale? Un poco antes de que se acaben los últimos segundos. Vamos a verlo en un momento. 3, 2, 1. Nos da aprobar la venta. Significa que podemos hacer la venta, ¿vale? En principio yo voy a ganar 41 dólares si acierto, ¿vale? Y si no acierto voy a tener $1. ¿Qué pasa? Yo le doy a aprobar la venta. Aquí tenemos un problema de que tengo que esperar antes de los 5 minutos. Como solamente me quedan 5 minutos, ya no tengo la opción de cerrarla. Tiene que ser antes de los 5 minutos la opción. Vamos a coger otro tipo de divisa que no me ofrezca esto. No negociable porque ya acaban los 5 minutos. Tiene que ser 5 minutos antes de los 5 minutos. Vamos a ver si hay otra que nos ofrezca esta oportunidad. Todos vencer a 19:50. Puedo vencer ahora mismo y no tengo la opción. Y claro, no puedo probar la venta porque ya ha caducado la opción. Vamos a ir a otras operaciones. 60 segundos. Aquí tengo una a las 22:20, ¿vale? Es decir, ahora tengo casi 25 minutos para hacerla. Una vez más voy a hacer, creo que va a subir, ¿vale? La otra opción aún sigue corriendo, pero vamos a hacer una más, ¿vale? Le doy a ejecutar, tengo hasta 28 minutos, tengo que esperar un minuto y ahora sí, mientras llega el minuto, ¿vale? Vamos a ir a operaciones de 60 segundos. Las operaciones de 60 segundos pues son las típicas operaciones, ¿vale? No hay ninguna diferencia, ¿vale? Son 60 segundos, ¿vale? También podemos tener 90 y 120 segundos para aquellas personas que quieren hacer este tipo de opciones. Aquí ha caducado la opción y ya nos dice que no se puede hacer más próximamente en las materias primas porque ha cerrado. Y puedo trabajar 60, 90 y 120 segundos, ¿vale? Un minuto, minuto y medio, 2 minutos, ¿vale? Según el activo que yo quiera seleccionar, lo cojo, lo trabajo y ya está. Y Bitcoins, pues esto es una opción, si nosotros queremos pedirla, generalmente para ver un poco mejor los gráficos, ¿vale? 30, 1 hora. Y
especialmente fue realizada para bitcoins, pero podemos trabajar con cualquier otra divisa, con el euro dólar, con la libra dólar, ¿vale? Con acciones de Estados Unidos, con materias primas, otros tipos de índices, ¿vale? Índice el S&P 500, ¿vale? Podemos negociar con cualquiera, ¿vale? Una vez acabado esto, ¿vale? Vamos a volver otra vez a opciones de venta, ¿vale? Esta opción está a punto de caducar, ¿vale? Porque son las 19:48, ¿vale? Como dije, no la puedo vender porque tengo que esperar antes de 5 minutos o si no la venta continúa, ¿vale? Lo vemos, la venta continúa. Pero esta caduca a las 20:20, ¿vale? Es decir, dentro de 25 minutos, dentro de 30 minutos, esta opción yo la puedo vender, ¿vale? Aquí me dice que si yo he arriesgado 20 dólares, como ahora mismo estoy poniendo la opción, él me devuelve 20 dólares. En el caso en que la operación empezase a ir positivamente para mí, ¿vale? En cambio de darme 20 dólares, ¿vale? Me puede ofrecer lo mismo que yo invertí y hasta más. Puede llegar a haber hasta un 25%. En este caso, si yo quiero cerrarlo ahora mismo, le doy aquí vender opción, tengo estos segundos para decidirme, ¿vale? Y si no, la cierro, ¿vale? La cierro, si quiero yo antes. No lo va a cerrar porque creo que va a subir las dos opciones y nada más. Estas son las opciones, están bastante bien. Si tengo alguna duda sobre este tipo de opción, la puedo explicar o podéis comentar en el vídeo y os responderé, ¿vale? Aquí tenemos centro de educación, activos, revista. Aquí lo que realmente nos importa a nosotros es tu saldo, ¿vale? Aquí vamos a ver tu saldo y vamos a ir directamente al menú para los retiros. Para hacer un depósito, vamos a ver, tenemos tres tipos de cuentas: cuentas VIP, cuentas Advance y la cuenta básica, ¿vale? En la cuenta básica de 200 a 999, ahora ha bajado el depósito a 100 dólares especiales para Latinoamérica, ¿vale? No lo ha cambiado a todos porque para Latinoamérica son 100 dólares y para Europa está bastante bien. Y si depositamos más de 1000 dólares, tenemos la opción de un iPad y de un iMac si depositamos más de 10.000 dólares. También tendremos un bono en unidad de 50% y acá de 100%. Aún así, igual acá podemos recibir un poco más de bono, por eso podemos hablar con nuestro gestor. También tenemos vídeos gratuitos y 2 lecciones de 30 minutos, ¿vale? Según, por un asesor. También aquí tenemos 3 operaciones aseguradas de 500 dólares. Una vez visto las cuentas, aquí podemos ver el área de operaciones, ¿vale? Donde veremos las operaciones que he realizado, ¿vale? Perdón. Aquí en área de operaciones lo que me hace es enviar directamente a la parte de operaciones. Vamos otra vez aquí. Perdón. Aquí me envía directamente a las operaciones. Si estoy en el menú y no sabe cómo, no puedo ir a las operaciones, voy a operaciones. Aquí veo mis operaciones, ¿vale? Las operaciones que en este momento están realizadas, el pago que voy a recibir yo y lo invertido, ¿vale? Y aquí todas las operaciones realizadas, ¿vale? Las operaciones realizadas, las positivas y las no positivas, ¿vale? Y aquí las que estoy ahora mismo negociando. Aquí vamos a ver mi cuenta, aquí yo puedo cambiar mis datos y mi contraseña, ¿vale? El cuestionario importante cuando vamos a hacer cuando abrimos la cuenta, ¿vale? Generalmente nos sale este cuestionario, tenemos que rellenarlo nosotros con lo que sepamos, ¿vale? Y después cargar nuestra documentación, importante enviar nuestra documentación, ¿vale? El pago, ¿vale? Una factura o algo que en la factura donde diga donde nosotros vivimos y una fotocopia del pasaporte o documento de identidad, según el país que estemos, ¿vale? En España sería el DNI, ¿vale? Un documento que identifique que somos una persona real para prevenir estafas y lavado de dinero. Tienen que hacer ellos, ¿vale? Y más que están regulados. Aquí para ir a Sell Option, para otro tipo de opciones, ¿vale? Y aquí a banca. Donde entramos en principio, ¿vale? Aquí si nosotros queremos depositar nos va a salir esta opción, ¿vale? Depositar. El dinero que queramos depositar, por el método que nosotros queramos depositar, tal tipo de tarjeta bancaria, transferencia bancaria, monedero electrónico, como sabemos Neteller, Moneybookers, otros métodos alternativos, ¿vale? Transferencia bancaria, ¿vale? Aquí tenemos otros métodos de transferencia, ¿vale? Para retirar el dinero es bastante importante, aquí si queremos retirar el dinero, ¿vale? En ese momento tengo 959 dólares, ¿vale? Yo si quiero en ese momento puedo retirar 959 dólares y hacer el retiro directamente. No tiene retiro mínimo. Otros brokers te piden X porcentaje o hacer X volumen.
Aquí no tienes que, aquí puedes retirar dinero automáticamente, ¿vale? Transferencia bancaria, generalmente los bancos nos cobran a nosotros $25 de cargo, pero por tarjeta de crédito en principio no hay ningún cargo, y por Moneybook o tipo de estos no hay tampoco ningún cargo, ¿vale? Para retirar nuestro dinero, importante, en retirar dinero. Aquí vamos a ver historial de nuestros depósitos y retiros, ¿vale? Preferencias de retiro, si tengo otro tipo de preferencias, ¿vale? Si quiero Moneybooker o transferencia bancaria, ¿vale? Para nuestros datos, para donde nos envíe nuestro dinero, ¿vale? Y también verificación de la tarjeta, importante. Tenemos que hablar con nuestra persona, aquí subir la tarjeta, como no he hecho ningún depósito con tarjeta, pues no nos indicaron nada más, ¿vale? Repito, para retirar el dinero tenemos que ir a retirar el dinero. Una vez tenemos los datos puestos, ¿vale? En retirar el dinero, en el tipo de forma que queremos retirarlo, recomiendo bastante Moneybookers, ¿vale? Que no tiene ninguna comisión, ¿vale? Siempre tenemos que abrir nuestra cuenta, es gratuito, podemos pedir una tarjeta y para retirar el dinero ponemos la cantidad que queremos retirar y ejecutar. Una vez esto, tenemos después que enviar nuestra documentación una vez más diciendo que estamos retirando X dinero. Espero que este vídeo sea útil. Podéis encontrar reseñas de otros brokers en la página que encontráis abajo. Os invito a que veáis alguna estrategia o comentar si tenéis algún tipo de estafa con este broker o recomendaciones sobre este broker que no he puesto yo aquí, y que os suscribáis al canal de YouTube y al blog. Cualquier duda que tengáis en contacto podéis contactar con nosotros, ¿vale? Un saludo y espero que sea útil.